epígrafes de otra gran autora, en este caso catalana, Ana María Matute. Me vinieron dos epígrafes de Ana María Matute cuando leí estos dos libros de Liliana de manera continua, como que esto fuera una novela, al comienzo de una novela. Me vinieron los epígrafes: el que no inventa no vive. Y este otro: la infancia es más larga que la vida. Estos epígrafes, la explicación que le di en otros apuntes cuando leo a Liliana es el siguiente: Liliana Díaz Mindurri es una inventora, por ello está viva, muy viva. En Liliana perdura la infancia, por ello contradice la violencia del poder con la violencia creativa, contradice la vida que no era vida con palabras. Otro apunte que me viene sobre ella, bueno, que como ya sabemos es Premio Planeta Argentina, tiene numerosos premios y distinciones, 22 libros publicados, traducidos al francés, al inglés y al griego. Está la parte formal de la autora. Todo eso es cierto, pero ella se define como los filósofos por sus preguntas. Y hay una pregunta en especial que se hace ella en La maldición de la literatura, y que pienso define la concepción que Liliana tiene de la literatura como un halo que le da forma al todo. Y esa pregunta es: ¿o el universo puede ser otra cosa que un conjunto de signos gramaticales? En esta pregunta, yo no sé si ella como autora piensa lo mismo que yo como lector. Me parece que estamos ante una escritora que piensa que la palabra es eso que le da forma al todo, como que fuera un hecho científico, como que fuese un hecho físico, que logra convertir las cosas en realidad, y que la palabra sobrevive todo aquello que le va dando forma y lo va dejando atrás como proceso creativo en lo pragmático. Bueno, hoy nos hemos reunido para conversar de estos dos libros, y en el pasado año Liliana le declaró a una periodista que ya no era la misma que publicó Pequeña Música Nocturna hace 18 años en Argentina, y agregaba a ella que no sabía cuál era la esencia de su literatura, que suponía que era la poesía y su estirpe de peligrosidad. También decía creer que se había vuelto más sencilla y compleja. Pequeña Música Nocturna es una novela que le roba la mirada al lector. Se la roba y lo sumerge en una historia múltiple como la vida misma. Esta novela opera como una esponja, bebe de la música y de la pintura. El deseo, que quizás sea el tema de la obra, se expresa en cartas, apuntes y en un diario. El diario de Carmencita Bermejo, un diario que está vivo gracias a la experiencia erótica de la dueña. Dice Elena Soto en el prólogo que en esta novela Liliana se adentra en un erotismo doloroso. Y ese fue el sabor que me quedó al terminar de leer la novela, la sensación de que la belleza sobrevive a todos los dolores. En Pequeña Música Nocturna y en la obra general de Liliana Díaz Mindurri hay un aspecto técnico que me parece clave de destacar. Cuando a mí me hacen la recurrente pregunta de quién es el mejor escritor, en masculino, respondo que mejor que Virginia Woolf no ha existido nadie. Virginia Woolf tenía una voz andrógina. Su narrativa tenía la voz femenina y la voz masculina que hay en cada ser humano. Eso siento que tiene la narrativa de Liliana Díaz Mindurri. Trasciende a los sexos. Su sonoridad es mixta, es integral. Si bien Liliana dijo que ella no era la misma que escribió Pequeña Música Nocturna hace 18 años, yo creo que con La maldición de la literatura, publicada 13 años después, Liliana ha logrado un libro que, más allá de definirla a ella en un tiempo concreto, nombra lo invisible y lo hace permanente, lo hace literatura. Y vuelvo a la pregunta que la escritora se hace: ¿o el universo puede ser otra cosa que un conjunto de signos gramaticales? Estamos ante una pregunta que le da a la literatura, como el libro mismo, la condición de ciencia. La literatura como la composición que hace tangible las sensaciones de la existencia. La palabra como intérprete de la mirada. Literatura es física. La arquitectura del universo se hace visible a través de la palabra. Para ello, ella se abre y permite que los lectores
Liliana se abre como si nos mostrara su interior y permite que los lectores enfermos de literatura veamos que ella está hecha de pedazos de poesía, de pedazos de Eros, de pedazos de Cervantes, de pedazos de Kafka, de pedazos de Proust, de pedazos de Onetti y de tantas otras formas de vida, de muerte y de resurrección. La maldición de la literatura es una Biblia del presente continuo, de ese microsegundo de vida que solo existe si puede ser nombrado por la palabra. El maldecir, como la derrota, como el absurdo, es el proceso de resistencia que enfrenta al poeta con palabras que salen de la mirada, de las entrañas, palabras que son ofrecidas al otro con la sangre del poeta. Tiene la maldición de la literatura un algo místico, un algo trascendental que me hacen ver muchas imágenes. Y no hablo de la imagen en el concepto sociedad-masa, hablo de la imagen en el sentido que lo describe Peter Handke, la imagen a la que se accede desde las sensaciones, la imagen intuitiva que supera lo intelectual. La maldición de la literatura me hace creer que después de la pesadilla que nos ciega, quedará la palabra. Gracias Liliana Díaz Mindurre por hacer literatura. Muchas gracias. Hola, no sé si me oyen bien. Sí. Quiero agradecer mucho, por supuesto, a mi editora Maida, que sin la cual no estaremos aquí, y las palabras tan inteligentes de Edgar, que dice muchas cosas que realmente son ciertas. Por ejemplo, yo creo que la maldición de la literatura tiene cosas que son, casi diría, de mí misma. Es un ensayo. No hablo de mi vida ni nada por el estilo, pero a través de sus páginas es más fácil comprenderme que en cualquier otro libro, en cualquier otro novela, cuento o poema que he escrito. O sea, es un libro que publiqué en Argentina en el año 2012 y es uno de los libros que yo tengo más cariño. Quiero contar alguna cosa de cuál es la idea de la maldición y unirla a otro libro mío que es la novela Pequeña Música. Primeramente, ¿qué es lo que a mí me lleva a este tema? Me lleva un poco dos cosas. Uno, la maldición bíblica. Aquella, tendrás que trabajar con el sudor de tu frente y espinas y abrojos te consumirán, la maldición del Génesis. Esa maldición, también la recuerdo al principio del libro, la maldición que le hacen a Baruch Espinosa, al que lo maldicen en todas partes donde esté. Y me pregunto qué es esto de maldecir, ¿no? De imprecar, de desear el mal. Y me pregunto en qué sentido esta maldición nos llega, yo diría, en el acto, en la palabra y la cosa, que están de alguna manera separadas. Es un paraíso la idea de que tenía, digamos, los antiguos mitos, que pensaban que palabra y cosa estaban unidas, que cuando yo digo libro, el libro, la cosa libro está en la palabra que yo digo. Y sin embargo, se rompe la ilusión cratiliana. El Cratilo es el libro de Platón, que habla de justamente, el tema fundamental es esto de que la cosa no es la palabra, que la cosa es convencional.
Y entonces ahí aparece todo un mundo diferente, ya la palabra deja de tener ese carácter sagrado. Sin embargo, aparece otra cosa que yo la recuerdo también, la carta de Santiago, que dice que la lengua es una llamarada, una maldición, un incendio puro. Y creo que el tema más grave de la palabra es que uno quiere decir algo y no puede decir exactamente eso que quiere decir, que se encuentra siempre con la anfibología, con yo quiero decir algo y ese algo no es, se me filtra otra cosa y no puedo decir eso que quiero decir y el otro me interpreta otra cosa y cada vez se va alejando más el lenguaje y la comunicación. Entonces estas maldiciones, vamos a decir, aparecen en la literatura de una manera muy especial, porque si bien para nuestra comunicación esta maldición es terrible, es decir, no me puedo comunicar, finalmente, no puedo comunicarme, pero en la literatura todo esto empieza a tomar una intensidad y un valor, y esto sería un poco el juego del decir mal, el mal decir. El decir mal eso que yo digo y que no es lo que yo estoy diciendo y que el otro recoge y es anfibológico y recoge un malentendido y recoge muchas veces una mentira. Yo pongo mucho énfasis en este libro en la figura de Onetti como la figura del escritor que más está cerca de esto que yo quiero decir, porque así como Camus ve al mundo, se ve separado o se ve de alguna manera representado por el absurdo, eso aparece en Le Mythe de Sísifo, y en Sartre aparece la idea de la náusea, en Onetti aparece la idea de la mentira. La mentira que no es solamente el hecho que yo digo una cosa que no es cierta, sino también que yo también me miento, y que no termina la comunicación de ser cabal. Sin embargo, la literatura va a tomar todo esto, todas estas preocupaciones, estas suciedades, vamos a decir, en la comunicación, y las va a transformar en recursos retóricos, en el desvío del lenguaje, las va a transformar en belleza. Y, por otro lado, el tema es muy vasto. Yo, bueno, en este libro trato de distintos temas que tienen que ver con la maldición y el erotismo, la maldición y la violencia, la maldición